Buenos días, amados hermanos. No, tarde, ya es por la tarde. ¿Cómo están, amados hermanos? Yo aquí pensando en la tarea. Continuamos con el Código de Amor tomo 1 y estamos estudiando las armadas y la paz armada. Entonces vamos a seguir con el video que hemos venido estudiando esta parte, que es la historia de nuestro planeta. Porque aquí el maestro deja todo estudiado, pero esta es la verdadera historia de nosotros, los primitivos de este planeta. Y bueno, de todos los espíritus que habitamos aquí, porque no solamente habemos primitivos, hay neptunianos y de otros mundos. Pero sí se estudia es la vida de los primitivos, porque nosotros somos los habitantes, es decir, la familia que fuimos asignada a este planeta. Entonces, continuamos y como siempre voy a leer las dos líneas anteriores para seguir el hilo de la lectura. Bueno, aquí el maestro dice, en vez de enseñarle que la patria de todo hombre es el mundo todo y que en ninguna parte es extranjero, porque realmente pues las divisiones, el planeta fue dividido en naciones. Realmente eso lo dividió fue el hombre, que la madre naturaleza no coloca líneas en ningún lado. Entonces, es decir, como para dividir, la madre naturaleza no hace divisiones. Entonces el hombre se ingenió, por lo que nacieron el poder, las guerras, las divisiones. Entonces ya se inventaron, se ingeniaron de que hasta acá viene un país, aquí es la línea divisoria del otro país, y resulta que no es así. En el universo no hay divisiones. Bueno, de esa idea de patria nace el odio al otro lado de la frontera, y así sucesivamente le sucede a todos en todas las naciones, dificultando el trato. Y gracias a que la idea de defensa del ahogado obrero tiende a solidarizarse en todo el mundo, lo que hará apoyarse en este código de amor, la patria universal, los hombres sistemáticos y supremáticos no quieren ver en esto la gran obra de los espíritus. Pero será mayor el desengaño que sufrirán. Después del primer movimiento universal será negarse en todos los pueblos a empuñar los hombres las armas para batirse con el de la otra nación, porque ya en su espíritu ha entrañado la idea verdadera de fraternidad, porque el Padre ha previsto de antemano y ha hecho sentir la necesidad imperiosa de las emigraciones, y así se han hermanado, al propio tiempo que todas las partes surgía la idea de la mutua ayuda para alcanzar algo mejor pasar. Y aunque son perseguidos por los gobiernos, las sociedades, la resistencia, no consiguen más que una cosa, prevista por los espíritus del Padre, y es el justificado antimilitarismo,
porque en toda emergencia echa mano de los ejércitos para castigar a los que trabajan para matar a esos militares. Y ellos trabajando no pueden comer porque todo lo necesita el gobierno para pagar a los asesinos del pueblo y a la religión, madre inductora e impositora de los ejércitos, de las guerras, de la represión siempre criminal de los hijos del trabajo que piden pan, que piden libertad de pensamiento para progresar, para ser sabios, porque ha llegado el obrero a avergonzarse de ser ignorante. La religión sabe que de la instrucción del obrero depende la desaparición de la patraña iglesia y de aquí la imposición bajo el nombre de un Dios falso en que se apoya la ignorancia para que los gobiernos, sus feudos, repriman a sangre y fuego al que pide pan, al que pide libertades y en fin, al que se queje. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que el maestro habla de las migraciones, ¿sí? Las migraciones son necesarias y yo analizando y estudiando el caso, sobre todo en estos momentos, el caso más grande de migraciones es el de Venezuela. Pues han habido muchos de Cuba, de muchas partes, ¿sí? Pero es que fue masivo, en Venezuela fue masivo. Entonces yo he analizado ese caso y es porque aquí lo dice el maestro, que los espíritus quieren es libertad y tienen que conseguir esa libertad para explorar el mundo. Seguramente los venezolanos estaban allí muy encerrados, muy contentos porque Venezuela gozó de una buena posición. Y entonces, pues yo pienso que muchos colombianos y de todas partes llegaron a Venezuela a vivir allá y viven aún. Entonces yo pienso que como fue un país tan progresivo, entonces la gente migró hacia Venezuela. Y de un momento a otro, los venezolanos les tocó migrar hacia otros países. Han salido, han estado saliendo. Pero es que aquí dice el maestro muy clarito. Perdón. El espíritu no se queda quieto. El espíritu tiene que conocer lo que hay dentro y fuera de su patria. Porque precisamente como vivimos acá y todo nos pertenece, el maestro dice que todos los conocimientos, toda la sabiduría de los pueblos nos pertenece. Entonces el espíritu, los espíritus se sienten como encerrados. Y la misma situación que sucedió en Venezuela hizo que los hermanos salieran de su patria a conocer, a sufrir, a luchar, a conocer lo que ellos no conocían, a pasar por lo que ellos no habían pasado. Pero es un pueblo, yo no conozco más que San Antonio del Táchira y por ahí los pueblitos de su alrededor, pero yo pienso que es algo muy hermoso que le ha sucedido a los hermanos de Venezuela. Así no lo vean ellos mismos. Yo digo que hermoso, porque yo tengo hermanos de Venezuela que viven en Estados Unidos. Hay una hermana que es de Venezuela y vive en Filadelfia. Y ella nos hablamos por WhatsApp una vez, me comentó varias cosas. Y otro hermano también de Venezuela que vive en la parte sur de Estados Unidos. Bueno, hay varios hermanos que me han llamado de Venezuela, que se han comunicado conmigo.
pero luego, en Chile también hay venezolanos que se han comunicado conmigo. Entonces yo pienso que esto fue algo muy hermoso porque fíjense que los hermanos están regados alrededor del mundo, ¿sí? Han tenido la oportunidad de conocer cosas que ellos no conocían, unos han vivido cosas mejores que lo que han vivido en Venezuela, otros peores porque les ha ido mal, pero es algo que la migración no es porque yo me quiera ir, sino porque la ley me lo impide. No me lo impide, yo tengo que salir, tengo que conocer, porque estoy en un planeta que tengo que estudiarlo, que tengo que analizarlo. Lógicamente que por eso es que se nos da la ley de que estemos hoy aquí en esta encarnación, aquí de pronto mañana pueda que vuelva a encarnar en esta misma patria o en otra parte del mundo. Ahora todavía como están los países, el sistema no se ha desbaratado, pero digamos me toque, si no he ido, si no he encarnado en Argentina, de pronto me toca encarnar en Argentina. O bueno, no sé, tantos millones de siglos que llevamos en esta tierra, de pronto pues nos amañemos y la ley nos permita, porque sí han habido comunicaciones de hermanos que han vivido muchas existencias en un solo país. Entonces, vamos conociendo de que la migración es una ley, ¿sí? Porque el espíritu tiene que explorar, tiene que conocer. Y a través de eso, pues la misma ley ayuda. Entonces, eso es lo que ha pasado con los hermanos de Venezuela, pero la verdad, a mí yo he analizado, en esta parte yo he analizado a los hermanos de Venezuela. Y como digo, pues es a los más que he analizado porque fue masivo, la salida de los hermanos venezolanos fue masiva. Entonces, pues realmente a mí me llama mucho la atención y yo, pues bueno, en mi modo de estudiar, que tenemos que estudiar en todo y con todo, como dice el maestro, hasta eso se nos da para nosotros llegar a una conclusión de que no es porque hubo tal cosa, bueno, que eso ayudó, lo que sucedió en Venezuela de parte de la nación, eso ayudó a que los hermanos salieran de Venezuela. Pero también pudo haber sido por justicia, porque pues el maestro habla de que uno tenemos lo que nos hemos conseguido y de pronto el pueblo le tocó migrar por vaya uno a saber qué cosa, solamente la ley lo sabe, pero que sí, realmente a mí me parece, como les cuento hermanos, que tengo varios hermanos que se han comunicado conmigo. Y bueno, yo me alegro por ellos porque en estos momentos hay unos que están muy bien trabajando. Bueno, yo aquí voy a continuar con la lectura. Hay que mantener al pueblo en la ignorancia, hasta enseñarles los absurdos de la religión y la mentira patria. Hay que sitiarlo por hambre, para que no tenga respiro. Bueno, aquí ya se trata, el maestro habla sobre la subyugación del maltrato, digamos, a los trabajadores, porque es que no les dan campo de nada. Los hombres aquí en nuestro pueblo no tienen derecho de estudiar, porque son las universidades libres, las universidades que hay que dicen que son para estudiar los pobres, les dan los cupos a los ricos. Entonces, pues bueno, hay uno que otro que sí se gana por puntaje o por, bueno, estudia pues no costándole tan cara la carrera,
pero a la mayoría les toca pagar muy, muy fuerte para poder tomar un título en la universidad. Eso que las universidades como que no, como que no son muy buenas. Ha tenido el obrero que rendirse al hambre de sus hijos y al temor de quedar tendido en la calle de un balazo como otros compañeros. Y vuelve al trabajo vencido por los parásitos y sin conseguir su justo pedido, pero con un depósito mayor de odio contra su forzado explotador, contra los hombres del gobierno, contra el militarismo, contra todo parásito y contra toda sociedad cómplice con los causantes de su degradación por la fuerza bruta, que aprovecha todas las energías, todos los esfuerzos de todo el país y todo el producto de toda la industria, del comercio, las artes y la agricultura para mantener la supremacía. Ya, entonces aquí también habla el maestro de que verdaderamente, y lo vemos aquí en Colombia, un mísero sueldo para mantener el esposo a su esposa y ya no alcanza como en una época que con el sueldo que se ganaba el esposo podíamos subsistir nosotras en casa. Hoy no, hoy tienen que trabajar ambos y eso que trabajando ambos les falta plata, porque es que con los salarios tan poquitos que pagan no alcanza, porque es que la gente no hace cuenta. El arriendo, los servicios, el transporte. A uno le pagan una miseria de transporte, no es que le paguen a uno todo el transporte completo, no. Pero bueno, así hemos llegado hasta donde hemos llegado y ya falta muy poco para llegar a la comuna de amor y ley. Falta únicamente que nazca la nueva luna. Ahí va a ser el descanso de todos. Porque ya, aunque subamos a sufrir mucho en ese acto, pero la madre naturaleza obrará su parto y nos tocará como nos tocará, no sabemos cómo, pero habrán maestros encarnados que ayudarán a la humanidad que quede, porque van a quedar de las tres edades, niños, jóvenes y adultos. Entonces, esa sí va a ser la verdadera paz. Bueno, yo me hallo en un futuro muy, muy hermoso, porque vamos a tener, yo por lo menos en esta existencia, yo no pude estudiar lo básico, pero me hubiese gustado haber estudiado, haber hecho una buena carrera, bueno, tantas cosas que a mí me gustan, pero que desafortunadamente me tocó pasarla así. Bueno, entonces vamos a seguir la lectura porque esto es muy importante. Ya les digo, amados hermanos, que esta es la historia verdadera de nosotros los habitantes de este plano. Por las continuadas guerras promovidas siempre por las religiones, nació necesariamente la nacionalidad y de esta el fanatismo de patria, no mejor que el fanatismo religioso. Y dos ejércitos luchan encarnecidos a grito y patria y ambos invocan al mismo Dios y uno llevará la victoria
y la religión entonará cantos a ese Dios antropófago. Y los otros que invocaban al mismo Dios, ¿qué harán? Crecerá su odio a sus vencedores y al Dios que invocaban, y no perderán ocasión propicia para vengarse. Políticamente tienen razón, desde que tan falta de razón es su derrota como el triunfo de su enemigo, porque invocaron los mismos derechos de Dios y de patria. Y ese Dios que hunde a esos y eleva a los otros es un Dios parcial y no puede ser más que un Dios monstruo. Ese no puede ser el Dios de amor universal, Padre común. Ese es el Dios de las religiones y de los supremáticos, pero ya ha perdido la fuerza, que era la ignorancia del hombre del pueblo, porque el hombre que servirá de instrumento inconsciente en esas luchas se hace consciente, se hace sabio. Ella rechaza al militarismo y lucha decidido contra la religión y el Dios criminal de las religiones, y su triunfo está en la unidad. El juicio de mayoría ha venido a confirmar esta unidad que ya se vislumbra en la solidaridad por el trabajo constante del espíritu. Y el día de la batalla está tan cerca que el rumor ya se oye como rumor de impotente e irresistible tempestad. Hundía el malestar por todo el mundo y sobre todo en Europa, viéndose inminente la gran catástrofe europea cuando surgió al trono de Inglaterra Eduardo VII, que la contuvo con la paz armada y las alianzas de las potencias. Esta era una misión que le encomendara el Consejo Superior y se instituyó el Tribunal de la Paz. Toda obra de los espíritus de allí, y se han evitado millones de vidas y ríos de sangre, a costa, es cierto, de muchos millones de pesos que se consumen en barcos y armamento y que constituye la ruina económica de todas las naciones. Pero bendita sea aquella obra que, si ocasionara la miseria de los pueblos, ha dado un margen a las migraciones y estas a la corriente de solidaridad entre los oprimidos y al conocimiento de unos y otros hombres de todas las naciones que juntos trabajan, cambian impresiones, conocen todos los sufrimientos, los defectos y las causas de los males de todas partes, y todos saben que el mal está primero en las religiones y las supremacías y luego en el militarismo. Y contra todo esto protesta el obrero, el industrial, el comerciante, el agricultor, el hombre de ciencias y todo el trabajador.
El mantenimiento de la religión, que en todas partes es superpuesto, no es menor que la lista civil del militarismo, que es un presupuesto espantoso. Nace la miseria de todas las naciones, porque además de que su lujuria, su orgullo les lleva al despilfarro, gastando una sola familia más de 10 de obreros, y viene la carencia de los víveres, pues como está llegando el momento de que todos quieren comer del presupuesto y por los padrinazgos se crean empleos a miles innecesarios. Resulta que la agricultura primera base de toda riqueza, se queda sin brazos y no se fomenta la explotación de la tierra ni aún la décima de la tierra, y aún desanima, y hasta se ven obligados los agricultores a abandonar las tierras de cultivo porque se les grava hasta no poder satisfacer contribuciones en impuestos onerosos, porque la supremacía infiltrada en las cabezas vacías de sentido común de los gobernantes, siervos de los pontífices y pastores de las religiones, no ven más derecho que el de su panza y sus vicios, y no les importa que el productor se muera de necesidad. Si protesta, ya tiene armas para reprimirlos, y estas armas han sido obligados a pagarlas los mismos a quienes con ellas se asesina. Y aún lo más grave es que los hombres que manejan esas armas son los hijos del pueblo, los hijos de los productores robados del hogar en la mejor de la edad, para enseñarles a ser criminales y verdugos de sus padres y sus hermanos. Con otra mentira no menos censurable que la religión, la patria, vaca lechera de todos los parásitos y retrógrados. Eso sí es muy cierto. Vea, mi pueblo es un pueblo que toda la vida han habido hermanos que les ha gustado la agricultura, pero resulta que de a poco en poco se han ido. Ellos les dan estudio a sus hijos y los mandan a Bogotá a que estudien, se gradúen en lo que ellos desean graduarse, y los padres les pagan sus estudios. Pero ¿qué pasa? Cuando los padres desencarnan, los hijos venden o abandonan las tierras. Si no las venden, las dejan allá abandonadas porque no se preocupan por el campo. Teniendo el conocimiento que ellos recibieron su estudio a través del campo, sus padres que trabajaron las tierras y las tierras les dio para darles el estudio a ellos. Lo que pasa es que cuando no tenemos la conciencia, no tenemos conciencia de esto. Porque si me hubiese tocado a mí, pues a ver, ¿qué hubiera hecho yo? Lo mismo que hacen todas las madres en el campo. Trabajar el campo, criar animales,
café, que era lo que se sembraba en esa época, frutas. Y todo eso se vendía y de ahí se le pagan a los hijos el estudio. Pero nosotros no alcanzamos a comprender eso. O los hijos no comprenden eso. Los campos se ven abandonados sin tener quien los cultive. Y el campo solo pues no da, porque si no siembran no se da. Eso es algo muy doloroso que yo he visto no solamente en mi pueblo, en muchos pueblos. Ya hoy día pasa eso. Cuando ya va uno y pregunta por fulano, sultano, ¿no? Ya ellos ya desencarnaron, ya no existen. Y bueno, así se ha ido acabando la vida del campo. Y en otras partes porque la gente quiere trabajar el campo, pero con esos insumos tan costosos que ahora son con esos fertilizantes que son tan costosos, pues la gente no alcanza. Es decir, muchas veces le oí yo decir a una persona, por lo menos los cultivadores de caña, en mi pueblo le oí decir a un hermano de allá, un cultivador de caña, que la cosecha estaba muy linda, muy bonita, pero cuando ya iba a hacer el corte de caña, bajó la panela de precio. Entonces ellos dejaron perder la panela. Porque la caña tiene un tiempo para cortar como todo. Dejaron perder la cosecha por la escasez de salario que se pagaba por la panela. Entonces, yo también digo, sí, yo tengo un corte de caña que me va a costar, pongamos, 1 millón de pesos. Entre la cogida y la cosecha y todo, pongamos eso. Pero yo voy a vender la panela y no voy a sacarle sino 500,000 pesos a la panela. ¿Para qué voy a invertir dinero en sacar una panela que voy a recibir la mitad porque bajó de precio? Todas esas cosas hay que las analizo yo. Y bueno, mis amados hermanos, pues ya estudiamos el código de amor. Entonces, todas estas cosas que nos deja el maestro, pues hay que analizarlas de una y de otra forma hasta que podamos llevar un estudio verdaderamente razonado, ¿sí? Y nos damos cuenta los desastres y los descalabres que hay por todas estas faltas de apoyo de los gobiernos. Porque los gobiernos, aquí dice el maestro, lo único que le importa es sostener a los militares, ¿sí? Y a las religiones. Y entonces, pues el pueblo se queda corto, porque si hay para los militares, no hay para el pueblo. Entonces, eso es algo que debemos de estudiar y de entender, pero lógicamente que este sistema solamente ningún presidente lo va a quitar, solamente la madre naturaleza, esa justicia que es todo amor. Bueno, por ahí los dejo, amados hermanos, y seguiremos el estudio de estas bellezas. Felicidades.